Buenas noches a todas. Como siempre les agradezco que estén acá, porque bueno, justamente me parece que lo más importante de estos encuentros es la grupalidad. Son temas que son extremadamente recurrentes, pero justamente lo podamos aprovechar la duda de uno, la respuesta para el otro, y entre todas estas interacciones que se van dando, por una parte, una de las cosas que uno gana es darse cuenta que no está solo. Por lo menos baja un poco el estrés. Y por otra parte también muchas veces nos ayuda a empezar a identificar factores que tienen que ver en la regulación del peso corporal y que uno muchas veces lo subestima si es que no lo ignora completamente. La mayoría de las personas sucede que tienen una noción de cómo es que funciona esto de perder peso, qué es lo que debería empezar a hacer o qué debería dejar de hacer, pero después en la práctica pareciera que no es tan fácil. Hay ciertas particularidades del funcionamiento del cuerpo que las personas subestiman y que hacen total diferencia. El principal factor que salió identificado como una dificultad tiene que ver con el desorden en los horarios. Esto es algo que nosotros ya lo veníamos viendo desde antes, inclusive cuando hablábamos de ansiedad. La realidad es que comer en horarios diferentes todos los días, lo que sucede es que nuestro cuerpo termina confundido porque no tiene previsibilidad de lo que va a suceder. Entonces, cuando nuestro cuerpo despierta esta alarma de, bueno, no sé cuándo viene la próxima ingesta, al mismo tiempo activa su modo ahorro por las dudas, ¿no? Como esta cuestión de querer guardar por si más tarde falta. Entonces se vuelve extremadamente eficiente a nivel energético. Esto quiere decir que a lo mejor no comiste muchísimo, pero eso que comiste tu cuerpo lo va a usar de una manera a cuentagotas. Entonces, aunque no sea mucho, el gasto calórico también va a ser el mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La posibilidad de establecer horarios estructurados de alimentación hace una diferencia absoluta a la hora de poder regular el peso corporal. La posibilidad de mantener el desayuno, almuerzo, merienda y cena siempre va a ser muchísimo a nuestro favor. Además, esto tiene varias cuestiones en paralelo. Por ejemplo, quien saltea una comida, además de tener una ventana de muchas horas sin ingesta, en donde las hormonas tienen que hacer sus esfuerzos para poder mantener la glicemia en un nivel decente, paralelamente lo más probable es que a la siguiente comida lleguen con muchísima voracidad y ahí terminen comiendo mucho más de la cuenta, y esta es otro de los puntos que hacen diferencia, y es que comer mucho en una sola ingesta hace que esa comida en gran parte se deposite, porque el cuerpo, vamos a decir que la va usando en la medida en la que uno lo va ingiriendo. En 15, 20 minutos comimos lo que hubiéramos comido en dos tiempos diferentes. Es muy diferente si lo hubiéramos almorzado, se va digiriendo, se va usando, metabolizando, a merienda y así. Entonces, bueno, esto es para que empiecen a ver cuáles son los efectos que trae, por ejemplo, el saltear una comida. La voracidad, el ánimo irritado, el comer en exceso, el comer rápido, el masticar mal. Al mismo tiempo, además de la distribución, hay otro tip que siempre se los digo, pero es algo que va muy contra los horarios culturales, tiene que ver con alinearse con el ciclo circadiano. ¿En qué momento del día comemos? Es tanto o más importante que la distribución de comidas a lo largo del día. Porque vamos a suponer, no, sí, yo tengo mis 4 tiempos, pero el desayuno es súper leve, el almuerzo está más o menos, y después la cena es el plato más fuerte. En estos casos, nosotros al mismo tiempo tampoco estamos ayudando, porque por más que tengamos la alimentación dividida, esta división tiene que ser estratégica también. No alcanza con solo dividirla. El desayuno tiene que ser potente, el almuerzo la principal comida. Y ya después merienda y cena va cayendo la intensidad, la consistencia, se hacen más presentes alimentos vegetales, disminuye la presencia de carbohidratos, hay una adaptación que se tiene que hacer a lo largo del día. Muchas personas esto directamente lo ignoran, justamente es lo que hace que después, si estamos acostumbrados a hacer una cena muy copiosa, tarde en la noche, poco antes de irnos a dormir, esto es uno de los factores que después dificultan el descenso de peso. Empiecen a invertir el horario. Si ya tienen la estructura asegurada, que eso es un paso adentro, ahora vamos a mejorar la cuestión de en qué momento del día comemos qué cantidades y qué alimentos, porque eso también hace la diferencia. Después, otro de los factores que estábamos mencionando, tanto en el grupo como en el último encuentro que tuvimos, tiene que ver con qué alimentos estamos comiendo. Porque también hay otra gran tendencia, a las personas les encanta contar calorías. No es solo calorías, la caloría es una medida que tenemos, la energía que te proporciona ese alimento o producto alimenticio, pero no va a ser la misma reacción metabólica una caloría que proviene de un alfajor a una caloría que proviene, por ejemplo, de un fruto seco. Entonces no podemos engañar al cuerpo porque estamos buscando el equivalente de calorías.
o muchas veces inclusive dejamos de comer alimentos que son nutritivos, que son naturales, y los reemplazamos por alimentos industrializados que son ricos pero que tienen pocas calorías. Entonces pareciera que hicimos una elección inteligente, cuando en realidad no hacemos más que engañarnos a nosotros mismos, porque en el fondo nos hace ruido estar comiendo un alfajor pensando que estamos haciendo dieta, ¿no? Porque bueno, es de arroz y viene con un baño de chocolate que pareciera que no es chocolate, en fin. Sino muchas veces directamente ir a comer un paquete de galletitas porque yo igual no almorcé, entonces cambio el almuerzo por el paquete de galletitas. Estas cosas tienen una cuenta y la cuenta llega y justamente se ve a fin de día, a fin de semana, a fin de mes, cuando vamos a la balanza, cuando vamos al último botón del pantalón y vemos que hay algo que no está dando, ¿cierto? Entonces, ¿qué comer es importante? ¿A qué hora comemos? Y que los horarios sean estructurados. Hasta acá ya tenemos estos 3 puntos que definitivamente determinan cómo va a ser el estado de tu cuerpo, de tu metabolismo, de tu energía y de tu bienestar a lo largo de todos estos días. Hay otro factor que también es importante, tiene que ver con el sedentarismo. Muchas personas confunden el ir 3 veces por semana al gimnasio, una horita, con ser activos, porque nosotros estamos acostumbrados a pasar la mayor parte del día sentados o acostado. Contamos las horas que estás durmiendo, trabajando si es que tenés un trabajo de oficina, las horas que estás sentado estudiando o leyendo o con el celular o comiendo. ¿Cuánto es el tiempo real en el que te estás moviendo a lo largo del día? Ese es uno de los factores que hace gran diferencia y que es mantenerse activos. No es solamente hacer ejercicio, que igual hacer ejercicio ya es un montón, que hace la diferencia. Y eso ahora en un ratito se los explico mejor. Pero no pueden limitarse solo al momento en el que están yendo al gimnasio si el resto del día se la pasan sentados. Las personas que son activas a lo largo del día, que es lo que se conoce como ejercicio físico discrecional, si a eso se le suma el trabajo digestivo que el cuerpo necesita para poder funcionar, todo esto va sumando y va generando mayor demanda de energía. Entonces acá llegamos al punto que la gran mayoría de ustedes conoce, que es que el peso tiene que ver con cuánto ingresa y con cuánto sale. Si lo que ingresa es lo que sale, me mantengo. Si lo que ingresa es menor que lo que sale, entonces pierdo peso. Y si es al revés, deposito, gano peso. Entonces acá tenemos que tener en cuenta tanto el mantenernos más activos a lo largo del día, así como también hacer más actividad física. Este ejercicio físico, hay otra cuestión. No alcanza solamente con ir 3 veces al gimnasio. Tenemos que hacer distintos tipos de actividad física. Tenemos 2 tipos en general. La actividad física que es considerada aeróbica, que tiene que ver con active el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, que puede ser una caminata a un ritmo moderado intenso, puede ser una corrida, un trote leve, puede ser una pedaleada, puede ser lo que sea que necesite que vos tengas que aprender a dominar tu respiración para poder sostener ese ejercicio. Tampoco tiene que ser una intensidad tan alta, ¿no? Con que vos sientas un poco de esfuerzo, eso ya es suficiente para ser considerado. Esto nos va a traer sobre todo beneficios a nivel de estado de ánimo, circulación, nos va a ayudar con el tema del colesterol, los triglicéridos, para que justamente la sangre circule. Sin embargo, nosotros también tenemos que considerar que el otro tipo de ejercicio físico, que es el que es de musculación, que tiene como objetivo ganar músculo, este es el más estratégico a la hora de entender cómo aprender a regular el peso. Cuanto más músculo tenemos, más energía necesitamos para sostener ese cuerpo. Entonces, si yo necesito más energía y sigo comiendo lo mismo, vamos a empezar a perder peso. Ahora, si aprendo a aumentar mi ingesta de manera que sepa cómo ganar también más masa muscular, esto va a ser cada vez mejor, porque vamos a estar cada vez más fuertes y al mismo tiempo vamos a necesitar cada vez más energía para poder mantenernos. Y esto nos permite también aumentar nuestra ingesta, claro, de alimentos que sean saludables y que construyan de una manera positiva, para que podamos ir ganando no solo beneficios en lo inmediato, que tiene que ver con dormir bien, sentirse bien, estar bien, sino también con una longevidad saludable, porque como bien sabemos, a partir de una determinada edad empezamos a perder masa muscular y es nuestra responsabilidad evitar que esto suceda o que suceda en gran medida, porque si no, después empiezan a aparecer otro tipo de problemáticas. Tanto el sedentarismo como el ejercicio físico que sea o insuficiente o incompleto son factores que van a determinar la regulación del peso corporal. Al mismo tiempo, en qué momento del día hagas ejercicio también es diferente. Como verán, deporte es un tema extremadamente complejo, pero sí es necesario que tengan en cuenta incluir el ejercicio y la actividad física. Es un factor fundamental e impostergable para poder aprender a regular el peso de una manera saludable y sin mucho sacrificio. Porque también esta es otra cuestión.
Muchas personas intentan engañar al cuerpo solamente reduciendo el ingreso de calorías. Y realmente esta estrategia quizás en un principio funcione, empezar a comer menos, pero tiene un límite, porque cuanto más restringís tu ingesta calórica, el cuerpo más empieza a disminuir su gasto metabólico, porque se da cuenta que le estás bajando la cantidad de combustible que le estás mandando. Entonces vos menos comés, el cuerpo más aprieta y menos pierde. Entonces es una estrategia que es extremadamente lenta para perder peso y es ineficiente porque al mismo tiempo en un momento, si la ingesta es menor que las necesidades que tenemos y es sostenida a lo largo del tiempo, eventualmente empezamos a comernos nuestros propios músculos para poder sostener nuestras actividades físicas cotidianas. Y el perder masa muscular es realmente un factor de riesgo, porque la masa muscular es protectora. No es suficiente solo entrenar y no es suficiente dejar de comer. Tenemos que comer bien y movernos más. Y hay un último factor, y ya con esto termino, que tiene que ver con el estrés. ¿Qué es el estrés? Es un estado de alerta. Cuando nosotros percibimos que hay una situación que puede llegar a ser peligrosa y que nos amenaza, el cuerpo se pone en alerta y ¿qué es lo que hace? Suspende ciertas actividades que son fisiológicas porque está poniendo prioridad fundamentalmente en los músculos y en la cabeza para decir, bueno, si es necesario correr o luchar o defenderme, ¿qué es lo que hago? Esa suspensión lo que hace es que disminuye muchísimo la eficiencia de nuestro aparato digestivo. Tenemos que entender que si estamos estresados y sostenemos nuestro ritmo de alimentación, el metabolismo de esa comida no va a ser igual de eficiente que si comiéramos estando relajados. Entonces puede ser que estés comiendo lo mismo que comes siempre, pero que estés ganando peso. ¿Y esto es por qué? Porque estás estresado. Es necesario aprender técnicas de gestión del estrés para evitar que el estrés cronificado nos afecte y no solo el peso, sino nos afecta el normal funcionamiento de nuestro sistema hormonal, de nuestro sistema inmunológico, de nuestro sistema digestivo a nivel intestinal fundamentalmente. Y ahí esto ya nos trae también alteración del estado del ánimo, cansancio físico crónico, etc. Es importante identificar que el estrés es uno de los factores que tienen que ser tenidos en cuenta. También, por ejemplo, afecta al último factor y ahora sí llegamos, que es la calidad y las rutinas de nuestro sueño. Si nosotros estamos mal dormidos, nuestro metabolismo completo funciona diferente y funciona desordenado. Nuestras hormonas están alteradas, están desordenadas. De nuevo, aunque comas lo mismo que siempre, si estás durmiendo mal, ya sea por estrés o porque tenés malos hábitos de sueño, también te va a costar muchísimo más mantener o perder tu peso o ganarlo, dependiendo del caso, aunque esto suele ser bastante menos frecuente. ¿Cuál sería una rutina de sueño saludable? Alinearnos con el ciclo circadiano. Despertarte cuando el sol sale, no necesariamente a las 5 de la mañana, pero unas 6:30, 7:30, e irte a dormir no mucho después de las 11 de la noche, ese sería el límite. No podemos engañar al cuerpo en cantidad de horas, así como no lo podemos engañar en cantidad de kilocalorías. Nuestras hormonas y nuestro ciclo de regeneración y recuperación nocturno está alineado también con el ciclo circadiano, que tienen un pico de funcionamiento que si nosotros entramos en sueño profundo cuando esta hormona está en su pico, podemos tener una calidad de sueño muchísimo más eficiente que hace que nos despertemos realmente descansados y con muchísima más disposición, altera nuestro humor y nos permite simultáneamente tener elecciones más conscientes y más saludables. Ahora, ¿cuál es el gran asunto de estos factores que les estoy comentando? Empiezan sí con una decisión y necesitan sí de una cierta fuerza de voluntad para poder iniciar y sostener estos cambios que queremos hacer en sus comienzos. Si no tenemos una motivación real, si no tenemos un interés real, nos vamos a terminar engañando con cualquier propuesta que parezca un poco más atractiva y un poco más fácil, aunque sabemos en el fondo que esto no funciona. La motivación suficiente para sostenerla a pesar de que en algún momento tengas ganas de desistir. Porque estos son hábitos que una vez que los integraste, van solos, no es necesario seguir haciendo fuerza para sostenerlos. Es necesario repetirlos porque nosotros tenemos ciertas tendencias que nos van a arrastrar hacia la dirección de lo que ya conocemos porque justamente nos queda cómodo. Es necesario que nosotros tengamos esta determinación para decir yo quiero hacer esto porque le encuentro un beneficio. Si no tenemos eso, de nada sirve ni siquiera estar escuchando este video. Puede ser que la idea te parezca muy bonita, pero cuando llegue la hora de llevarla a la práctica, si tu decisión no está tomada, lo más probable es que en algún momento responsabilices a algo de lo que está pasando, ya sea al estrés, al trabajo, a que te falta tiempo, a que es muy difícil, a que, etcétera, para soltar la decisión y seguir como venías.
y que también está muy bien porque cada proceso tiene sus tiempos. Pero esto es algo que veo cotidiano. Las personas que no tienen una intención real, después en la práctica terminan abandonando. Lo último que vamos a necesitar es paciencia. Paciencia con nosotros mismos, el cuerpo. No es la misma velocidad para ganar peso que para perderlo y tenemos que ser extremadamente tolerantes, compasivos, tratarnos bien en este proceso. Tenemos que ser flexibles, que de nada sirve quemar todos los papeles y hacer todo bien una semana si a la semana siguiente ya vamos a volver a la rutina. Tenemos que entender que es un proceso que lleva su tiempo, que se aprende a base de repetición, que es a prueba y error, porque a lo mejor un alimento parece ser muy bueno, pero a vos no te cae muy bien, o a lo mejor parece que este horario después al final te termina obstaculizando el entrenamiento y lo tenés que ajustar y ver cómo revés toda esa organización. Cada uno tiene sus dificultades, cada uno al mismo tiempo tiene sus momentos, su presupuesto, sus posibilidades, sus creencias. Para que todo esto suceda, no solo es necesaria una motivación, es una motivación, un deseo y una estructura psíquica que acompañe este proceso hasta que se vuelva automático y uno también comience a ver beneficios que te motivan a seguir y a querer mejorar cada día más, porque esto después, les advierto, se vuelve un vicio del que no nos podemos bajar y queremos ser cada día más saludables. Hay mucha gente que nos odia, sí, eso se los aseguro, pero lo mejor es cómo uno se siente con uno mismo, cómo uno está en paz consigo mismo por estar cuidándose, por estar poniéndose en primer lugar, por estar haciendo pequeños esfuerzos que después, cuando llega la hora, significan grandes gratificaciones. Porque cuando llega ese momento que estás en el trabajo y te agarró hambre, qué bueno tener esa viandita saludable a mano para comer bien sin mucho esfuerzo y sin gastar tanta plata. En fin, hasta acá llego yo. Bueno, claro, después si alguno quisiera ver con más profundidad su caso, que puede ser también que haya alguna enfermedad o alguna situación que tenga algún punto más de complejidad, claro, me pueden decir y lo vemos en un programa personalizado de seguimiento.